En la vida existe el factor sorpresa y muchas veces se suceden acontecimientos que impiden el desarrollo normal de una sociedad. Sucesos que pueden dar un giro radical a nuestras vidas, a cómo nos relacionamos entre nosotros y también pueden dar un giro repentino a la planificación económica. Casi todas las crisis derivan de causas estrictamente relacionadas con el dinero. Sin embargo, la crisis COVID nos ha situado en un escenario que nunca antes habíamos vivido. Nos preguntamos cómo vamos a remontar, si realmente seremos capaces de calibrar las consecuencias de esta crisis y, sobre todo, si nuestra administración es capaz de reaccionar con rapidez y eficacia a la hora de redistribuir nuestros recursos para hacer frente a este enemigo invisible. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, profesor también de secundaria de lengua y literatura. Me pregunto si valora más la ciudadanía, al profesorado o a la clase política. Bueno, yo creo que según, ¿no? Pero seguramente si tienen que optar, se quedarían más con los formadores que con quienes están en la cosa pública, pero son imprescindibles los dos. ¿Echa de menos la docencia? ¿Volvería algún día? Volveré. El día que dejé el ayuntamiento dije que se acababa una etapa. También estuve en el Cabildo y dije exactamente igual, en el Congreso de los Diputados. Ahora me toca el Parlamento, pero quiero en mis últimos años, si es posible, volver a las aulas. Es mi voluntad. ¿Le importa si nos sentamos y charlamos un ratito, le parece? ¿Es más fácil lidiar con el alumnado, con un gobierno de 4 colores o con los problemas que se puede encontrar uno en la administración? Lo más difícil es lo último, ¿no? Pero todo tiene su dificultad, ¿no? Lo más bonito de trabajar con jóvenes es que la enseñanza y el aprendizaje es mutuo, ¿no? O sea, ellos aprenden de lo que tú les enseñas, pero tú aprendes también de sus experiencias, de sus miedos, de lo que son sus perspectivas de vida, ¿no? Los problemas del día a día son lo que hoy ocupa mi mayor tiempo y estamos en una época complicada, por tanto hoy es peor eso. Entiendo que como profesor de lengua y literatura es amante de la lectura. No sé si tiene tiempo para desconectar, ¿se suele dedicar a la lectura? No todo lo que quisiera. También tenemos un chiquillo de 6 años y no me deja leer todo lo que también querría, cosa que también bienvenido sea, porque disfruto de él. Pero intento a veces buscar un hueco, ¿no? Felipe González lo hacía siempre, decía que todas las noches intentaba leer algo de ficción, que no fueran expedientes, para intentar desconectar, ¿no? Y es bueno también intentar desconectar y lo intento hacer, ¿no? Estamos en una biblioteca pública, ¿nos recomendaría algún título? Si me preguntas por un libro que marca pues la formación de una persona, sin duda sería El Quijote, lo tengo absolutamente claro, y ya más reciente, 100 años de soledad es un libro insustituible. Debería haber una biblioteca pública en cualquier municipio, independientemente de la inversión que eso supusiera, ¿no? Sin ninguna duda, porque estás invirtiendo en lo más importante, que es la formación, la educación, el hacer crecer a las generaciones más jóvenes, el que tengan una visión crítica ante el mundo, ¿no? Y leer es clave. Durante siglos a quienes no leían se les engañaba fácilmente. Quien más sabe, quien más curioso es, menos posibilidades tiene de ser engañado, ¿no? Y desde lo público, tener una biblioteca que sea pública es absolutamente imprescindible. Le invito a que abra esa caja que tiene delante de usted. Muy bien. Una buena sorpresa, sí. Retales de un tiempo difuso. ¿En qué año lo escribió? ¿En qué se inspiró, presidente? Estaba estudiando en La Laguna, había terminado la carrera y me quedé 2 años más haciendo los cursos de doctorado. Tenía 24 años y salió un concurso literario, ya me gustaba escribir y había tenido algunos pinitos. Bueno, tenía 13 años y conseguí un premio literario aquí en Aruca. Ajá. Un premio importante de unas 40.000 pesetas de la época y una placa. Yo me quedé con la placa, mi padre con las 40.000 pesetas. Y siempre me gustó y lo intentaba siempre escribir, ¿no? Surgió esto, me quedé un verano escribiendo. Me presenté al concurso y fui a Accessit siendo desconocido. Era el más joven, 24 años, de un concurso importante que era la ciudad de Santa Cruz, en la isla de Tenerife. Precisamente en una biblioteca, en una librería de La Laguna hemos conseguido ese ejemplar. ¿Tiene tiempo para escribir ahora? Poco. Escribo mis intervenciones en el Parlamento, como lo hacía cuando estaba en el Cabildo y en el Ayuntamiento. Lo hago a mano, además. Tengo una manía histórica de escribir con pluma. Sigo haciéndolo a pesar de los ordenadores, de los iPads y de las nuevas tecnologías. Y escribir ficción, literatura, historia, es más difícil, ¿no? La ocupación mayor es la actividad pública, pero bueno, espero tener algunos años, si la salud me lo permite, para poder tener tiempo para escribir. Vamos ya, si le parece, a meternos en materia económica, que es de lo que trata nuestro programa. Usted ha sido alcalde de este municipio durante 2 etapas. ¿Guarda buenos recuerdos? Sí, el día
de las elecciones del año 2003. Yo llegué a la política en el año 99. Fue su salto, ¿verdad?, de la docencia a la política. Sí, aunque estuve 2 años compartiendo mis labores como profesor aquí, en el Instituto Domingo Rivera en Arucas, con mis primeros años en la oposición. Y aunque podía acogerme a dedicarme exclusivamente a la política, no quería, ¿no? Ya hubo un momento en el que era imposible, ¿no? Hacías una cosa u otra, ¿no? Y a los 4 años, y casi fue una sorpresa porque pocos apostaban por aquello, me convertí en alcalde de Arucas. Era el año 2003, fue un día de muchos miedos ante lo que tenías por delante. Recuerdo a mi madre ya fallecida que se sentó en el banco fuera de la sede, empezó a llorar y le dije por qué lloraba. Decía porque era una cosa muy importante ser alcalde de tu pueblo, sin duda lo mejor. Casi 30 millones de euros de presupuesto para el año 2021, un municipio de 38.000 habitantes, ¿es suficiente? Casi es el mismo presupuesto que teníamos en el año 2011-2012, ¿no? Por tanto, no ha podido aumentar, a pesar de las necesidades que tienen los ayuntamientos, las partidas para los ejercicios presupuestarios, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido que hacer recortes, porque la situación económica hace que los ayuntamientos tengan que adelgazar en su gasto para invertir fundamentalmente en lo público. ¿Con qué criterio, bajo qué criterio se reparte? Bueno, nosotros tenemos una ley en Canarias que es el del Fondo Canario Municipal, que es única entre todas las comunidades de nuestro país y que hace que los ayuntamientos tengan unos ingresos directos permanentes por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se consiguió hace años, fue un logro del municipalismo, lo defendí siendo alcalde, lo defiendo siendo presidente de Canarias y junto a ello estamos haciendo pues transferencias diversas para poder responder fundamentalmente a los derechos sociales, que es una de las grandes áreas que tienen que defender los ayuntamientos, ¿no? ¿Puede darnos opinión de cómo se gestionan los cabildos? Fue vicepresidente del de Gran Canaria. ¿Se ve diferente cuando uno gestiona desde un ayuntamiento, desde un cabildo, hacia el y mira al gobierno de Canarias, por ejemplo, de cuando está en el propio gobierno de Canarias? Sí, es como una especie de institución puente, ¿no? O sea, tú tienes al ayuntamiento que sales a comprar y los vecinos te preguntan por las cosas más directas, eres uno más. Luego tienes el gobierno de Canarias, que te encuentras en una situación distinta, 88 municipios, una vista de pájaro mayor, en el que tienes que tener una perspectiva de presente y de futuro, hacia dónde quieres que camine la tierra que está gobernando, y en medio están unas instituciones imprescindibles, que son los cabildos. Para mí son absolutamente imprescindibles, son singulares de Canarias, pero significa la cohesión entre los municipios y el gobierno. Si no hubiera cabildos, los municipios más pobres, los más despoblados, los que están más alejados de las capitales, las islas que tienen mayor grado de periferia, lo pasarían muchísimo peor. ¿Se ven las cosas de manera diferente en función de la institución que uno presida o en la que esté gestionando? Son foros distintos, pero yo defiendo, eso ocurre por ejemplo en Francia, que para poder ser parlamentario autonómico o regional tienes que haber sido concejal. Creo que le da un plus a quienes llegan a la presidencia del Gobierno de Canarias si han pasado por un ayuntamiento. Casi si me lo preguntas diría que debería ser o debiera ser obligatorio, porque te da una cercanía a los problemas. Si has estado en despacho pero no has tenido esa respuesta inmediata al vecino que te va al supermercado, con el que el sábado juegas un partido de fútbol, que tiene al chiquillo en el mismo colegio donde lo tienes tú y te dice las cosas en la calle, si llegas siempre desde arriba la perspectiva es otra. Presidente, le invito a que salgamos a la calle y continuemos el recorrido por Arucas, ¿le parece? Muy bien. ¿Suele pasear habitualmente por las calles de Arucas, presidente? Bueno, aquí me crié y aquí tuve mi juventud, también mi madurez, o sea que este mercado era en el que comprábamos las frutas, las verduras. Me encanta caminar porque está todos mis recuerdos, ¿no? ¿Le toma el pulso a la calle? ¿Ha notado si ha cambiado el ánimo de la ciudadanía en el último año? ¿Alguna frase, algún comentario que recuerde que No, le hayan dicho? la gente está cansada porque la pandemia está durando demasiado, ¿no? Y era por 15 días y llevamos un año, ¿no? Sin embargo, lo que percibo es que si tú haces lo máximo, te esfuerzas y lo dices con sinceridad, la gente te lo termina reconociendo, ¿no? Estamos en la esquina de las casas consistoriales de Arucas. Me gustaría que me enseñase esa marca del pasado que tiene esta fachada,
presidente. Esta Ahí es la está. fachada de la Casa del Pueblo del Ayuntamiento, y en el año 36, el 18 de julio, se encerró aquí la corporación durante 24 horas para defender la democracia y la libertad. Hubo un asedio que fracasó durante un día entero. Aquellos falangistas que intentaban sacar a la corporación de aquí vestidos de mujer se escondieron en la iglesia y entraron por la calle León y Castillo, y aquí colocaron un cañón que impactó en la fachada, y eso que vemos ahí es el impacto de un cañonazo. Canarias contará con un protocolo de exhumación a las víctimas de la dictadura franquista. O sea, usted ha sido fiel defensor de esa reconciliación. ¿Cuánto ha costado llegar hasta este punto, presidente? Pues demasiado, ¿no? Hijos e hijas que no vieron nunca más a sus padres y a sus madres rotas porque sacaban de sus casas a jornaleros, a trabajadores del campo, a gente humilde. Terminaron con un tiro en la sien y lanzados a los pozos del olvido, ¿no? Conseguir recuperar los restos en los pozos del olvido de hombres libres dio paz y calma a sus familias, y sobre todo evidenció que hay una parte de nuestra historia que no podemos volver a repetir. El pasado cuesta dinero, también ha costado rencillas, pero entiendo que no se mira ni la inversión ni el gasto. Todos los fondos públicos tienen que ser y estar bien utilizados, pero la gente tiene que saber, y las nuevas generaciones, que aquí en este país hubo durante 40 años una dictadura para no repetirla, una pérdida de libertad, y que hubo hombres y mujeres que se sacrificaron para defender la democracia. El pozo del olvido primero que se abre en Arucas, tuvimos que pelearlo durante años porque hubo administraciones que no nos abrían las puertas, al contrario, nos daban portazos, ¿no? Y se consiguió abrir con 300.000 euros, una lucha de Pino Sosa y la Asociación por la Memoria Histórica absolutamente denodada, y al final se descubrieron que sí, que había en esos pozos más de 60 hombres que perdieron la vida, y eso es parte de nuestra historia reciente. Entramos, si le parece. Vamos. Esta es la sala democrática del Ayuntamiento de Arucas, ¿no? Ahí están todos los alcaldes. Así es. Alcalde Ángel Víctor Torres Pérez, 2003, 2007, 2011, 2015. Está jovencito, ¿eh? Sí, esta es del año 2010, si no me equivoco, después de un verano, y bastante pelado por lo que se ve en la foto. ¿Envejece el cargo, señor Torres? Envejecen los años, ¿no? Y está claro que no vamos para más jóvenes, ¿no? Y se nos va notando en el aspecto, ¿no? Y luego sí es verdad que hay que renunciar a muchas cosas, ¿no? Hay que renunciar a tener vacaciones normales, a jugar con tu hijo todo lo que quisieras, de ver a tu padre más veces, de estar con tu mujer el tiempo que también querrías. Pero es un servicio público que uno elige, no está obligado, y por tanto lo hace entendiendo que es la obligación de hacerlo, ¿no? Tengo ya 55 años. En los últimos años, si es posible, me gustaría ir a un aula, dar clases cerca de casa. Creo que es un buen cierre, ¿no? ¿Le parece si nos sentamos y seguimos charlando? Volviendo, presidente, a su relación con la literatura, me gustaría que le pusiera título a la siguiente historia. Un profesor que llega a la presidencia de un gobierno, se enfrenta a una crisis turística, a la caída de un turoperador, la marcha de una aerolínea, llega una calima brutal, un incendio forestal, la caída del suministro eléctrico y, si no fuera suficiente, un virus que se extiende por todo el planeta. ¿Le suena? Y si le suena, ¿qué título le pondría a la historia? Sería algo así como tremendas adversidades, ¿no? Hay que unir a eso también el fenómeno migratorio, ¿no? Que repunta después de 14 años. Todo eso se ha dado en apenas 12 meses, ¿no? Demasiadas adversidades en tan poco espacio de tiempo, ¿no? Pero bueno, nos ha tocado lidiar con esto. En los primeros meses del año 2020 Canarias caminaba generando empleo, teniendo una economía que avanzaba, pero llegó la pandemia y todo fue al traste, ¿no? ¿Cómo se gestiona una crisis de ese calibre y si se imaginaba lo que iba a terminar sucediendo, ¿no?, un año después? No, nadie se lo imaginaba, ¿no? Repito, nosotros llegamos al mes de marzo, comienzo de marzo, y las cosas iban como siempre, ¿no? Veíamos que había una situación en China, que había llegado también a Italia, pero ¿quién preveía que íbamos a confinar los países y que se iba a parar la economía? Pensamos que era por 15 días y fueron
durante semanas y meses. Un año después seguimos con restricciones, ¿no? Por tanto, fueron días tremendos. De lunes a lunes estábamos en presidencia, llegaba sobre las 8:30 de la mañana hasta la noche, que llegaba de nuevo a casa. Creamos un comité científico, que fue clave, y lo pasamos mal. No teníamos material, empezó la liberalización de la compra, las comunidades corriendo a ver quién conseguía antes el material, se centraliza todo y fue peor. Y echaron una gran mano empresarios y personas anónimas que no han querido salir en los medios, con contactos en Shanghái y en Brasil, para poder fletar aviones y que vinieran a Canarias. Nos lo pasamos muy mal. En algún momento, cuando se pone encima de la mesa la necesidad de invertir más dinero, ¿el presidente se plantea en algún momento cómo vamos a pagar todo esto? Sí, el año 2020 tuvimos muchísimas incertidumbres, ¿no? Y mucho debate, por no decir discusión o pelea, con el Ministerio de Hacienda. Canarias tiene un sistema fiscal propio. Nosotros tenemos IJIC frente al resto del territorio que tiene IVA y, por tanto, nosotros tenemos unas circunstancias especiales que nos hacía pues, tener mayores dificultades para poder terminar el año 2020. Y había partidas presupuestarias que no sabíamos si se iban a salvar o no. Conseguimos que nos permitieran el uso del superávit, dinero que está en los bancos, y eso fue una situación de milagro para poder culminar ese año, ¿no? Y sí que hubo muchísimas dificultades y no sabíamos cómo podíamos terminar. Sí. A la hora de elaborar los presupuestos, ¿creen que están alineados con las necesidades de los contribuyentes? Hacemos un gran esfuerzo en los servicios básicos esenciales, la sanidad, la educación, los derechos sociales. Hemos contratado a cerca de 8.000 nuevos profesionales en la sanidad y en la educación. Otras comunidades lo hicieron, pero en diciembre dejaron de prestar esos servicios. Ese personal excepcional en Canarias se han mantenido y se mantienen hasta el finalizar el curso, en el caso de los docentes y también en el campo sanitario para reforzar la vacunación. Hemos salido a la calle, me gustaría que viera el siguiente vídeo para ver si la ciudadanía también distribuiría así los presupuestos. Bueno, José, cuéntame, ¿a qué te dedicas tú? Yo trabajo de técnico de recursos humanos en una empresa conocida aquí de la isla. ¿Sabes la dinámica? Así que me cuentas el 30% de tu presupuesto. Del presupuesto a sanidad, porque creo que se debería invertir en eso. Solo te queda 70 para 9 partidas. Le voy a poner a educación y empleo. A empleo, porque también 2030, mucha gente que lo está pasando bastante mal. Vale, empleo por encima, por ejemplo, de educación o de servicios sociales o de vivienda. En empleo sobre todo porque hay mucha gente que está pasándolo mal con el tema de los ERTE. Somos un país que vivimos de la hostelería y no se está ayudando nada a la hostelería. Vamos a recibir una importante inyección económica de Europa y eso, parte importante de esa inyección vamos a tener que pagarla. Pago de la deuda y lo demás... 20% al pago de la deuda y el resto, lo que te queda... 10% servicios sociales. Y otro 10% turismo que da. Paramos un momento para fijarnos en esta señora. ¿Se han quedado con ella? Pues continuamos. Dado que estamos también en una época cruda, sobre todo en Canarias vivimos mucho del turismo, ¿no? Y por ejemplo en educación no has puesto nada, no sé si... Creo que en educación vamos a ir más o menos estables dentro de lo que cabe, ¿no? Yo pondría eso, sector primario también un poco. El 10%... No. Y aquí está de nuevo la señora, para más señas, Acacia, que tiene tantas ganas de participar que hasta quiere echar un euro de su propio bolsillo. Así que volverán a verla y a escucharla. Entonces... ¿Qué haces con voy a poner el 5% aquí, de lo que me queda, y 5% de educación. Ah, muy bien, al final de educación también. Vale, la educación es importante. Pero sobre la marcha has cambiado, al principio no le ibas a dar educación, al final le has dado también un poquito de educación, ese empujoncito. Porque me gusta ayudar. ¿Te ha parecido difícil distribuirlo? Bastante. Así, a grosso modo, sí me ha costado un poco, pero bueno, creo que lo he repartido más o menos a lo que más, la época que estamos más hace sobre falta. Todo lo necesario ahora, ¿no? Creo que es lo necesario. ¿Qué tal? Hola, mi niña, buenas tardes. ¿Qué edad tienes, si te lo puedo preguntar? 75. 75. No se me notan, pero los tengo. Cuidado, que se le ha caído ya 5 céntimos, no podemos ir perdiendo el dinero. Gracias, que de gracias. Desde luego que no se le notan los 75. Y con ¿Jubilada? esto ¿Imagino? Sí, ahora estoy jubilada con buena paga. Eso es lo importante. Entonces, dígame, teniendo 100 céntimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo distribuye? Hombre, yo afortunadamente tengo mi vivienda, ¿no?
Entonces, cuando paso y veo personas durmiendo al aire libre, con el frío, con todo esto, que se me cae el alma. Entonces, yo creo que el número uno es la vivienda. Y hay personas que están viviendo con la paga mínima y tienen que hacerse las virguerías para pagar una casa alquilada y además mantener a unos niños. O sea, que es que sinceramente la situación está horrorosa. 50 euros ya la vivienda. Para vivienda. Para vivienda. Lo que pasa es que, claro, ahora solo le queda otro 50% para 9 partidas, o como Oye, usted vea. yo todo no puede ser en esta vida. Pues 50% para vivienda, muy bien. Oh, Pinito. 50% a Un vivienda. poquito para sanidad. ¿Cuánto le va a poner a sanidad? 20 céntimos para sanidad. Muy bien. ¿Sé qué dice aquí? Eso es personal de la administración, que no sé si usted lo ve importante o no. No. Le queda educación, por ejemplo, le queda empleo, le queda servicios sociales. ¿Empleo cuánto ha puesto? Otros 20 céntimos para empleo. ¿Y por qué es tan importante para usted el empleo? Porque estar en el paro es horroroso. Pues mire, le queda servicios sociales, le queda educación, Servicios sociales. turismo. Servicios sociales. ¿Cuánto le va a poner a servicios Todo sociales? lo que me queda. ¿Está? Y nos olvidamos del turismo, por ejemplo, o de Sí, que, educación. no, mira, que el turismo funcionará en cuanto acabemos con la pandemia. Pues para ellos, ¿no? No puedo añadir nada más, ¿no te di cuenta? Es lo que tenemos. Hoy, cónchale. Pero bueno, sabiendo que usted añadiría más, nos quedamos con eso. Hola, Gerardo. Hola, Dime, ¿de dónde eres tú? soy cubano, ciudadano español, pues descendiente de mis bisabuelos, que eran canarios. Dada la situación que había en Cuba, me vine yo aquí. ¿Y ahora mismo trabajas? Ahora estoy en el este. Vamos a ponerle ¿Cuánto pones? 30 céntimos 30 a sanidad. 30% de tu presupuesto se va a sanidad. Sí, la sanidad, salud, es algo imprescindible, ¿no? Algo que es necesario para todo el mundo, porque sin salud, sin educación, es algo que es fundamental. O sea, que me imagino que tu Sí, mi tu segundo segunda es partida es educación. Educación. ¿Y cuánto le vas a poner? ponerle 20 céntimos. 20 céntimos. O sea, ya el 50% de tu presupuesto ya está entre educación y sanidad. Sí. Te queda otro 50 entre 8 partidas o las que tú consideres. 10 a justicia y seguridad. ¿Y por qué es para ti tan importante la justicia y seguridad? Educación, sanidad, justicia, seguridad, eso es un piñón que tiene que ir todo engranado, ¿sabes? Para que funcione bien, ¿no? Para que funcione bien. O sea, que hay un 10%. Vamos a poner por aquí, Muy bien. Pues te queda un 40%. vamos a poner los servicios sociales, Servicios sociales. ¿Cuánto vas a poner a servicios sociales? vamos a ponerle 10 céntimos. Muy bien. ¿Y para ti, por ejemplo, es más importante servicios sociales que a lo mejor empleo o vivienda o turismo? Turismo es necesario también, es imprescindible, porque por lo menos Canarias depende mucho del turismo también. 20 céntimos de empleo. Empleo. Sobre todo, bueno, por ejemplo, en tu situación, que ahora mismo estás en ERTE y tal, el Sí. empleo es importante. Vamos a ponerle a vivienda... 5 a vivienda, 5 a vivienda, me quedarían Otros 5 cinco. céntimos. que te queda, por ejemplo, tienes Se lo obras. voy a poner la obra. ¿A las obras? Sí. Antes, por ejemplo, que turismo. Ahí te hago dudar. Turismo es este de aquí. Aquí vamos a poner el turismo. O sea, al final nada de obras y te vas al turismo. Sí, es que son todos son fundamentales, ¿no? ¿Te ha parecido difícil distribuirlo? Sí, un poquito, complicado. porque un poquito cada uno yo le fui poniendo lo que yo considero que se merecen un poco más. Claro. De Ajá. cuenta que sanidad en estos momentos lo que está pasando es una crisis y una desgracia. Es triste lo que está pasando a nivel mundial. Sí. Y están ellos ahí, son los primeros que están ahí en el campo de batalla luchando contra la enfermedad. ¿Cree que la ciudadanía está alejada de la administración y de las políticas que lleva a cabo la administración a la hora, por ejemplo, de distribuir los presupuestos? No, ya hemos visto que no. Destinan fondos para la sanidad, destinan fondos para los expedientes reguladores temporales de empleo, destinan fondos para un derecho constitucional como es la vivienda, para los derechos sociales, y es lo que hemos realizado nosotros con los presupuestos del Gobierno de Canarias, es lo que hizo la Unión Europea, que ha permitido el endeudamiento para que de los 70.000 millones de euros que llegan a los Estados miembros, a España en este caso, más de 40.000 millones ya se han gastado en ERTE, ¿no? Creo que serían todos buenos consejeros de Hacienda, sí. ¿Cómo evalúa el comportamiento de la ciudadanía en el último año, presidente? Ejemplar, yo creo que Canarias ha estado más que a la altura, ¿no? Creo que son muy pocos los irresponsables que se saltan las normas y la mayoría exige que se cumplan. Y si decimos que Canarias, se habla desde el exterior del milagro canario, la comunidad más favorable en el control de la pandemia, tiene dos grandes protagonistas, que son los que tienen que llevarse todos los premios. El personal sanitario, magnífico,
y la sociedad que ha cumplido, ¿no? A la hora de tomar decisiones, de hacer equipo, ¿sabe delegar Ángel Víctor Torres? ¿En quién confía el presidente del Gobierno de Canarias? Bueno, los que me conocen dicen que una de mis habilidades es que escucho bastante, ¿no? Algunos dicen que es una debilidad porque me cuesta tomar decisiones, ¿no? ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Igualmente. ¿Todo bien? Bien, bien. Fantástico. Muy bien, vamos allá. Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y doctor en Economía Aplicada. ¿Alguna vez en tu formación o en tus años de carrera profesional imaginaste una situación de pandemia mundial como esta y su consiguiente crisis económica? La verdad que no. Yo le he dado muchas vueltas, ¿no?, a lo largo de estos meses, y la verdad que si hubiera alguna situación, algún escenario que se pareciera algo en esto, sería lo que es economía de guerra, ¿no? El Plan Reactiva Canarias, ¿qué has tenido tú que ver con este plan? Es el fruto de una concreción, de un pacto. Se trata de dejar al lado todo lo que nos separa y unirnos en los elementos que compartimos. ¿Y cuáles son los sectores a los que más se está ayudando con estas cuantías? Lógicamente son los sectores que se están viendo más afectados. El sector turístico, en el que están los servicios de alojamiento, los servicios de bebidas y de comida, los servicios vinculados también al comercio y especializado, las actividades de recreo, entretenimiento, ocio, ¿no? Son un 35% de nuestro Producto Interior Bruto. El Gobierno de Canarias desarrolló un plan de ayuda específico, cuantificado en 400 millones de euros, que integraban algunas ayudas, algunos retrasos y aplazamientos en el pago de impuestos por unos 235 millones y otro paquete de 165 millones de ayudas directas a las empresas. Pero ahora se va a sumar este paquete especial de más de 1.000 millones de euros que va a recibir Canarias para esta finalidad. El objetivo con ese nuevo fondo es tratar de llegar lo antes posible, ¿no? Vamos a buscar mecanismos para agilizarlo al máximo. Oye, ¿cuánto crees que tardaremos en salir de la crisis económica una vez que ya esté controlada a nivel sanitario? La verdad que para ser economista, con el paso de los tiempos, he ido rechazando el tema de hacer predicciones, ¿no? Cada vez me gusta menos. Lo que esperamos, lo que es lógico, es que a lo largo de este año y a medida que la vacuna vaya alcanzando un amplio grupo de la población, no solo canaria y española, sino también europea, vamos a tener unas condiciones ya bastante favorables para recuperar la actividad turística, que es lo único que puede sacar a Canarias de esta situación, claramente. Por lo tanto, este año ya experimentaremos una mejora relevante y en el año 2022, ¿no?, culminaremos el proceso de recuperación. ¿Cuándo alcanzaremos el nivel previo de la pandemia? Pues no sé si será a finales de 2022 o principios de 2023. ¿Nos vamos a dejar a alguien atrás en esta crisis? Seguramente haya personas que se quedan atrás. Es inevitable. El gobierno siempre diseña sus políticas tratando de dejar a la menor número posible de personas, ¿no? Pero sabemos que también ahí hay que ser realistas con que las situaciones como esta al final van a dejar daños permanentes. Aquellas personas que no le podamos dar una nueva, digamos, enfoque, una nueva oportunidad, al menos sí buscar garantías de que no se encuentren totalmente abandonadas, que no se encuentren en unas condiciones en las que no puedan llevar una vida digna. Y algo que se preguntan los ciudadanos, ¿con la que está cayendo, me van a subir los impuestos? Aquí hay una cuestión, ¿no? Es decir, suben los impuestos, es la cara. El otro lado de la moneda es qué se hace con los impuestos. Y fíjense la importancia que tienen los impuestos en una época como esta, en la que gracias a esos impuestos, ¿no?, se ha podido mantener una sanidad que cuando, ¿no?, las personas han cogido el COVID, han requerido hospitalización, han tenido que estar intubadas o están en la UCI, la UBI, no les ha supuesto más allá que el coste físico de la enfermedad, pero no el económico. Entonces, yo creo que una sociedad inteligente, cabal,
está dispuesto a renunciar a parte de sus recursos para tejer esa red de protección. ¿Y ha costado elaborar los presupuestos de este año, de 2021? El Departamento de Hacienda ha tenido que enfrentarse a un reto tremendo porque es hacer proyecciones con mayor grado de incertidumbre y sin tener alguna información, ¿no? Pero a pesar de eso, ¿no? Se ha conseguido por parte del Gobierno elaborar unos presupuestos, ¿no? Que atiende claramente las necesidades más urgentes de la situación del momento, al tiempo que blinda los servicios públicos fundamentales, ¿no? ¿Y cómo es la relación entre Presidencia y la Consejería de Hacienda? Es, digamos, una relación que es la que da forma, da coherencia, da sentido y permite mantener unido, ¿no? Digamos, al gobierno, ¿no? Y bien coordinado, ¿no? Fundamentalmente. ¿Crees que ustedes como gobierno se han podido equivocar en la toma de alguna de esas decisiones? Seguramente, hemos tenido muchos errores, y más en una circunstancia, digamos, desconocida hasta el momento, ¿no? Como la que hemos vivido. Pero recuerdo que los primeros meses de pandemia fueron muy complicados, porque tomamos decisiones sin tener referencias. Importante es reconocer que te has equivocado y rectificar y corregirlo. ¿Y ha habido tensiones en algún momento, teniendo en cuenta los distintos colores políticos del gobierno? Lo que ha predominado siempre ha sido encontrar el espacio del consenso y del acuerdo, y eso le ha dado mucha solidez, yo creo, que a las decisiones, ¿no? Siempre hemos podido explicar todas nuestras decisiones, fueran acertadas o equivocadas, pero siempre se han podido explicar porque no han sido fruto del capricho de una persona. ¿Y crees que tanto la Administración como los ciudadanos aprenderemos algo de esta crisis? Lo cierto es que cuando la economía vuelva a ir bien, nos olvidaremos también de otras lecciones del pasado, ¿no? Y yo creo que ahí volveremos los economistas a ser las moscas cojoneras, ¿no? Que seamos pesados y recordemos lo que sucedió en los felices años 20 del siglo pasado, que después de una epidemia, una pandemia mundial, se animó mucho la economía, acabó en el crack del 29, ¿no? No olvidemos que la excesiva alegría económica puede generar burbujas financieras, ¿no? ¿Por qué eligió a Antonio Olivera para ese cargo y qué función ha tenido dentro, por ejemplo, del Plan Reactiva? Antonio Olivera había sido en el gobierno anterior jefe de gabinete con Patricia Hernández. Hubo unas primarias en las que Patricia, Juan Fernando y yo competíamos por la Secretaría General. Yo tuve el apoyo mayoritario de los militantes, pero creo que las cosas se hicieron bien, se cerraron heridas y todos tienen una responsabilidad. En ese caso conocí más directamente a Antonio Olivera y tuve claro que estábamos ante una de las mentes más importantes que tiene mi organización para la acción pública. Lo tenía en la cabeza como consejero de Hacienda. En la situación de las alianzas, Román Rodríguez lo está haciendo magníficamente bien, se convirtió en consejero de Hacienda y por tanto tuve en la cabeza que pudiera ser el consejero de Economía. Pero él se sentó conmigo tomando un café y primero renunció a la Zona Especial Canaria, donde tenía mayor retribución, cosa que hay que agradecerle, para venir al gobierno, y fue el que me dijo que prefería estar conmigo en presidencia, estar más cerca de mí que en una consejería, siendo viceconsejero de presidencia. Es un pilar básico de mi acción de gobierno, uno de los hombres a los que hago mayores consultas. ¿Costó sacar el Plan Reactiva? Sí, pero también salió adelante gracias a la generosidad de los partidos de la oposición, del gobierno y de la oposición. Cuando el 14 de marzo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, decreta el estado de alarma, era un sábado, nosotros comenzamos el Consejo de Gobierno hacia la 1 del mediodía. Acabamos cerca de la medianoche, que fue cuando conocimos lo que era concretamente el decreto de alarma. El domingo tuvimos la primera conferencia de presidente. Al acabar, con confinamiento ya, me dirigí a todos los canarios a través de la televisión y les dije que íbamos a tener semanas muy duras. Sé que mucha gente lloró porque teníamos todos muchísimo miedo y ese mismo domingo cuando llegué a casa entendí que teníamos que unirnos todas las fuerzas políticas, agentes sociales y económicos y llamé a los portavoces de todos los grupos políticos para citarlos al día siguiente. No falló ninguno. Y ese lunes, por ejemplo, tomamos decisiones conjuntas, cerrar los aeropuertos y puertos. Fue un éxito. La Comunidad Canaria fue la primera que hizo controles en puertos y aeropuertos, la primera que hizo una declaración jurada para poder viajar, la primera que hizo controles térmicos, la primera que cerró el acceso del exterior para controlar la pandemia y por tanto el Plan Reactiva, aunque es una propuesta del Gobierno, es de todos los que lo han firmado
y es fruto de una altísima generosidad de los partidos políticos, especialmente de la oposición. ¿Cree que las medidas que se han tomado están en sintonía con las necesidades que tiene la ciudadanía, los sectores productivos en Canarias? Hablamos con ellos, ¿no? Cuando, por ejemplo, recientemente hemos aprobado 80 millones de euros para pagar el IBI turístico, ayudamos a los ayuntamientos y a las empresas, es una propuesta que nos hace la patronal. Cuando hemos sacado adelante los 80 millones de ayudas directas a pymes y autónomos, previamente hay reuniones con los restauradores, con los profesionales del ocio nocturno. Y a veces no estamos todos de acuerdo. Cuando hablamos con la plataforma Más Deporte, entendemos sus postulados, del mismo modo que le tenemos que decir, hay informes que dicen que si no hay separación en los gimnasios, si no utilizamos la mascarilla, va a haber más contagios. Cuando nos dicen que no podemos cerrar, no debemos cerrar el interior de los restaurantes, también tenemos que poner sobre la mesa los informes de la comunidad internacional que dicen que es un lugar, al estar sin mascarilla y en espacios poco ventilados, con alto riesgo. Me gustaría que viera este vídeo. De marzo a diciembre del año 2020, de una cantidad cercana a los 96 millones de euros, 95,3 millones de euros. 32 millones de euros a las empresas para el transporte aéreo, 8,1 para el transporte marítimo, 1,1 para el sector del taxi, 14,4 para el sector primario, 11 millones para los autónomos, el 30% de su retribución, 3 millones para el ocio nocturno, 11,6 para el turismo. Lo que proponemos es aplazar las deudas fiscales en 6 meses. Esto supone una cantidad de 41,8 millones de euros. Y junto a ello también una segunda, que es aplazar el primer trimestre del cobro del impuesto indirecto canario, que supone unos 194 millones de euros. Son ayudas directas al sector. Y yo creo que nuestros ingresos los vamos a garantizar, y si fracasaran los ingresos fiscales, nosotros tenemos la cobertura de poder recurrir al endeudamiento. Las ayudas al sector de pymes, autónomos y hostelería las voy a intentar colocar en los programas europeos. No estamos tocando el presupuesto de ninguno de los departamentos del gobierno. Los 8.500 millones de euros del presupuesto siguen intactos. Es un paquete extraordinario, extrapresupuestario, de recursos adicionales. Las ayudas son a fondo perdido, de manera que estos 165 millones irán esencialmente orientados a los sectores más dañados, y el conjunto de las medidas de aplazamiento fiscal al conjunto de la economía. Los impuestos no se van a tocar ni al alza ni a la baja. Lo que necesitamos es trabajo, ¿vale? Que existan ayudas en el momento en el que estamos, por supuesto nos ayuda, pero no es lo que buscamos. Nosotros lo que queremos es trabajo. Pero el pequeño comerciante, la micropyme, el autónomo, lo que necesita son medidas directas y medidas finalistas. Y además, sobre todo, un elemento fundamental es borrar el exceso de burocracia que tenemos. Le dan muchas vueltas a un expediente, requieren mucha más documentación que inicialmente no estaba así estipulada, y desde la parte del asesor a veces pensamos que están intentando aburrir al empresario, ¿no? Lamentablemente vamos a ver cómo mucha gente tiene que cerrar persianas. ¿Qué le parece? Bueno, creo que tienen razón, aunque matizo algunas cuestiones, ¿no? Es verdad que sacamos una ayuda a los autónomos, también al ocio nocturno, fue en el mes de abril y se terminaron cobrando durante ese ejercicio, ¿no? Ahora hemos corregido cosas, hemos sacado un decreto ley, hemos aligerado plazos, mientras está la convocatoria se va a cobrar ya las primeras líneas directas y hemos hecho un esfuerzo altísimo frente a otras comunidades con 400 millones de euros que pone el Gobierno de Canarias, a lo que se suman los 1.144 millones que pone el Gobierno de España, fondos europeos, y que es la cantidad más alta que recibe ninguna comunidad. La burocracia existe, pero no porque los políticos queramos poner pegas, tampoco los funcionarios, es que tenemos que cumplir un marco legislativo y queremos llegar a las empresas al máximo de las que puedan acogerse a esas ayudas, ¿no? Y por tanto yo les entiendo, las ayudas son clave, pero también quiero ser contundente, ¿no? Lo público cubre una etapa, un tiempo, y son limitados en los recursos. No podemos vivir sin la actividad privada. Es imposible que podamos nosotros sostener de lo público todo lo que es el entramado de los funcionarios y de los trabajadores públicos y también del ámbito privado. Y para recuperar la economía, lo que hay que hacer es que la gente consuma. Y para consumir, lo que tenemos que hacer es vacunación y seguridad sanitaria. Ese es el camino. Al comienzo de esta legislatura hablaba de que la riqueza en Canarias está mal distribuida, tenemos un muy alto índice de pobreza. ¿Cree que esta crisis va a acentuar esas diferencias? Debiera servir para lo contrario, ¿no? Y yo me hago una pregunta.
¿Por qué con 17 millones, 18 millones de turistas en un año teníamos un 21-20% de paro? Teníamos a 400.000 personas en pobreza, casi 1.400.000 canarios que tenían dificultades para llegar a final de mes. Es decir, había un problema estructural en Canarias de distribución absolutamente injusta de la riqueza. Una analfabetización altísima, jóvenes que no tenían ninguna posibilidad de trabajo. Esas son las cifras que teníamos al llegar nosotros al gobierno. Ahora todo esto se ha agravado y por tanto hay más índice de pobreza porque la situación es peor en todos los lugares del mundo. ¿Qué hay que hacer? Aprender. Recuperaremos el turismo. Debe ser un turismo sostenible. No sé si serán 15 millones, porque las cosas van a cambiar. Hasta la llegada de la pandemia teníamos un turismo que viajaba por días o semanas. Estoy convencido de que ahora querrán viajar por más tiempo. ¿Por qué? Porque el tránsito es lo peligroso y ahora la gente querrá ir a un lugar y estar más tiempo aglutinando vacaciones. Y eso es bueno para la descarbonización y para la generación de un turismo verde o sostenible, ¿no? Y ese es el futuro. ¿Se ha replanteado el sistema? ¿Hay que replantearse el modelo? Quizás eso, pues, modelo económico, modelo productivo también. Europa lo tenía claro antes de la llegada de la COVID. Los fondos estructurales de los años 21 y 27, antes de la COVID, tenían que ir hacia la transición energética, transición justa. Ahora hay que hacerlo en menos tiempo. Tenemos 5 años. 5 años, del 21 al 26, para generar la gran transformación que significa apostar por el hidrógeno verde, por la conectividad sostenible, por los vehículos eléctricos, por las placas fotovoltaicas en nuestras viviendas, en los edificios públicos. Todo eso es el mecanismo que genera empleo. Para que la economía circular, es decir, los residuos, hagan que podamos en el reciclaje reutilizar. Y Canarias tiene que corregir un déficit de muchos años, de 15, 20 años, lo tiene que hacer ahora en 5 años. Y tenemos los recursos económicos. Por lo tanto, es verdad, o es ahora o nunca. Me gustaría que siguiésemos comentando la situación y las soluciones que se pueden aportar con los ciudadanos. No sé si le parece y nos vamos a su encuentro. ¿Te parece? Vamos. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas. Presidente, en ¿A dónde va mi dinero? Nos gusta que la ciudadanía y la administración se acerquen, tengan puntos de encuentro. Este es uno de ellos. Le presento a Héctor, a Mario. Son dos empresarios de la restauración. La hostelería ha sufrido y mucho durante esta pandemia, en un cierre total, un confinamiento, también en las limitaciones. ¿Cómo ha afectado, y le pregunto a los tres, cómo ha afectado a Canarias esta crisis que también ha sufrido el sector servicios, el sector de la hostelería? Pues la verdad que sanitariamente ha sido la situación que es y económicamente, pues aquí en Canarias yo creo que más si cabe, por las circunstancias, ¿no? Mario. Estoy de acuerdo con lo que dice Héctor. Todos sabemos las consecuencias a nivel global que ha tenido esta pandemia, pero en concreto y debido a pues, esa predominancia de la actividad económica de la restauración y la hostelería en Canarias, pues somos un sector que ha sufrido mucho. Presidente. Ha sido el sector de la hostelería, el turismo, los servicios, el más afectado por la crisis sanitaria. Cierto que por las restricciones, la hostelería, sobre todo el interior, ha sido dañado. Canarias, sin embargo, es la comunidad que ha tenido más horas, más días, más semanas abiertas la restauración, los gimnasios, los bares, porque hemos podido tener pues, medidas menos restrictivas, ¿no? Hay comunidades que han estado confinadas durante semanas en el mes de diciembre, ¿no? O, recientemente algunas abrían los restaurantes hasta las 5 de la tarde y era una gran noticia. Nosotros hemos tenido que tomar decisiones de toque de queda, pero
siendo más favorable, repito, la pandemia, sí que ha habido un efecto económico porque hay muchos más restaurantes y muchos más bares en Canarias, ¿no? Me gustaría en este momento hacer un repaso con ustedes de los problemas que ha tenido el sector servicios. 6.600 millones de euros. Esa es la cantidad que la crisis provocada por la pandemia arrebató a los negocios canarios en 2020, con especial incidencia en el sector servicios. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, durante el año pasado, las empresas canarias dedicadas a este sector perdieron en facturación casi el doble de la media española, es decir, un 30%, por los efectos de la crisis sanitaria, que les llevó a un cierre total en marzo y abril y a numerosas restricciones y limitaciones durante el resto del año. Y es que Canarias es una de las comunidades que más se ha visto afectada, debido, entre otros factores, a su alta dependencia del turismo. De ahí que empresarios del sector servicios hayan visto cómo sus ventas se desplomaban en 2020, siendo la hostelería la actividad más perjudicada. Es por ello que el Gobierno de Canarias aprobó estas ayudas. Hoy se aprueba el decreto ley de ayudas directas. Estamos hablando de 85 millones de euros a los autónomos con asalariados y pequeñas y medianas empresas. Empresas ligadas a la industria, al comercio, al turismo, al deporte. Tiene que haber un 30% de pérdida objetiva. Calculamos que puede haber entre 15 y 18.000 potenciales beneficiarios. A ellos se sumará los otros 80 millones de euros del IBI turístico. Los afectados presentaron sus solicitudes entre el 10 de marzo y el 8 de abril, pero desde la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas y desde Asotel ven esas ayudas insuficientes. No me gusta hablar de ayuda, a mí me gusta hablar de compensación. Nos están obligando a cerrar, nos están obligando a reducir aforos, a reducir horarios y nos tienen que compensar. Entonces no son suficientes para salvar el sector, que llega tarde para muchos de nuestros compañeros, de los empresarios que han cerrado y que ya no creo que puedan volver a abrir. Toda ayuda probablemente sea poca cuando estamos hablando de las cifras que estábamos hablando de pérdida de facturación, pérdida de ingresos por parte de las empresas, cuando hablamos de hoteles que llevan prácticamente, en el caso nuestro, de la asociación, hoteles que llevan prácticamente un año cerrado. Después esas ayudas directas pues tienen que venir de forma directa porque no son ayudas directas a las empresas. Estamos satisfechos con el hecho que se haya conseguido. Hemos conseguido en este país pues, establecer un manto de protección al empleo en forma de ERTE, pero también hay que ayudar a las empresas que generan ese empleo, porque si las empresas caen, cuando los ERTE acaben no habrá empleo al que volver. No hemos recibido una explicación de por qué nos demonizan al sector de la hostelería como culpables de esta situación, como parte de la culpabilidad, porque es al sector que más nos están restringiendo. Pues imagínense lo que supone para una empresa que tiene cero ingresos, seguir pagando pues, el 25% de seguridad social de los trabajadores que están en ERTE, y ya no estamos ante problemas de liquidez que podíamos tener en los meses de abril, mayo, junio del año pasado, estamos ante problemas de solvencia, ¿no? Y empresa que caiga, empresa que va a ser difícil que vuelva a surgir. La situación es muy crítica, entonces hemos solicitado pues, la exoneración de pagos de IBI, de IAE, la reducción del IFIC. Ya la verdad que se nos ha acabado hasta a veces las energías de seguir pidiendo, ¿no? Porque hemos pedido muchísimas cosas que vemos que no se han llevado a cabo. Salvemos el turismo canario, donde pedimos una exoneración de tasas, básicamente, en menor medida de impuestos, pero básicamente tasas, que es lo que se puede entender. Si no estás recibiendo un impuesto, no tiene sentido que te lo cobren. Que nos echen un salvavidas en medio del océano cuando nos estamos ahogando. Conociendo ya estas demandas, vamos a acercarles el caso de dos empresarios del sector que abrieron sus negocios en 2018 y cuando empezaban a despegar, llegó el confinamiento. Los problemas que tiene el arrancar un negocio, recuperar un poco la inversión y demás, pero cuando empezamos a remontar sobre todo fue en septiembre, octubre de 2019, ¿no? Trabajamos muy bien, en enero, febrero lo estamos remontando y fue cuando en marzo nos coge la pandemia, ¿no? Pues en eso venía luz, agua, préstamos y demás, ¿no? No hemos cerrado el negocio porque hay trabajadores que dependen de esto. Estamos tratando de sobrevivir como todo el mundo, como podemos, con muchas trabas. Estuvimos a punto de plantearnos traspasar el negocio, cerrar. Tienes el miedo, ¿no? de seguir con pérdidas durante muchos meses o de no poder volver a abrir con las condiciones en las que lo estábamos. Las ayudas que prometen no llegan. Yo cuando veo aquí ya me entra esta risa. Digo, joder, porque te anuncian 20.000, pero llegar realmente que te entre en tu cuenta después de presentar todos los papeles que te piden, llegan cero o menos, ¿no? Nosotros nos hemos visto excluidos de estas ayudas. Evidentemente creemos que no es suficiente, no se cubren esas pérdidas y esas familias que viven de este tipo de restaurantes o de negocios. El futuro lo veo negro. Las pérdidas que hemos generado de aquí atrás va a ser muy difícil recuperarlas.
que se pongan en nuestro lugar, ¿sabes? Yo creo que cualquier político que haya sido alguna vez autónomo sabría cómo estamos y tendría más sensibilidad, ¿sabes? Tenemos ese miedo al precipicio, ¿no? a lo que vendrá cuando salgamos de esto, pues estamos tocadas de muerte. Yo creo que nos quedan 3-4 meses duros, ¿es así? Cada vez que llega ese momento de que finalizan los ERTEs, tanto ellos como nosotros estamos en una incertidumbre máxima. ¿Qué pasará con nuestros puestos de trabajo, que todavía no sabemos? No es normal, ¿no?, que un jefe se quede en el ERTE y sean ustedes quienes se queden trabajando, ¿no? Nosotras la verdad que nos sorprendimos porque él dice que para nosotras quedarnos en el ERTE se quedaba él. Dice, y aparte yo soy un empresario y yo creo que pueda soportarlo mejor que ustedes. ¿Y cómo es ese momento en el que te dicen, vale, a partir de mañana estás en ERTE, pero vente a trabajar? ¿Eras consciente de que también eras cómplice de ese fraude? Claro, miedo a perder el trabajo y miedo a que te cogen